Hola, bienvenidos a Naxos. Esto es música clásica. Hoy les quiero presentar el nuevo álbum de la pianista y compositora española Sira Hernández. El álbum de Sira Hernández comienza con la obra que se denomina Iniciación a la Sombra, escrita en 2015. Para este podcast tuve la oportunidad y el privilegio de realizar una entrevista justamente a la pianista y compositora, y justamente vean lo que nos dice Sira Hernández, primero como su presentación y después con referencia a esta obra Iniciación a la Sombra, que estamos escuchando en introducción del podcast. Soy pianista de entrada, me he conocido siempre más por mi perfil como pianista-intérprete. Yo estudié, aunque nací en Barcelona, estudié en Italia toda la carrera de piano en Turín, en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Torino, y tuve la posibilidad luego, cuando finalicé, de volver a Barcelona, estudiar también aquí con pianistas como Alicia de la Rocha o compositores y profesores como estuve con Manuel Oltra, en Italia estuve estudiando con Quaranta, que era el director del conservatorio, que era además de pianista-compositor. Entonces siempre ha habido en mí esta dualidad. Lo que pasa es que como efectivamente sabemos, el mercado impera e impone sus reglas, de alguna manera hoy en día nos hemos de definir o eres del bando de los intérpretes, tú eres del bando de los compositores. Antiguamente no era así, en los buenos tiempos de la música clásica yo creo que esto no pasaba, y realmente se era compositor y músico a la vez, y se integraban las dos cosas con mucha naturalidad. Fue muy importante una primera performance que hicimos con un bailarín de la compañía de Pina Bausch, que es Pau Arán, bailarín y coreógrafo, con el que además ellos tienen este lenguaje de la danza-teatro, es muy fácil interactuar a nivel de comunicación conceptual, además, y tuvimos esta oportunidad de trabajar juntos justamente con estos versos de Ángel Crespo que dan título al libro Iniciación a la Sombra, Initiation to the Shadow, que es el principio y el primer tema de este disco que saldrá para Naxos. Yo tengo una particular relación con este poeta que desgraciadamente falleció, era un amigo, Ángel Crespo, y estos son los poemas que él escribió en los últimos meses de su vida. Murió de una leucemia muy galopante y muy rápida. Están particularmente dedicados a la música, y la sombra, no entendida tanto como un lugar de oscuridad y maligno en ese sentido, sino al contrario, el lugar donde se nace el misterio y nos abocamos al misterio, nos adentramos en el misterio, en lo que es oculto, pero no necesariamente no maligno, al contrario, lo trascendente. Y la música, según este poeta, Ángel Crespo, nace desde esta sombra, de este misterio, de esto que está oculto, de esto que permanece más allá del altar. Dice, los dioses están en la sombra del altar. La música para mí tiene que ser algo, y lo he dicho alguna vez, que cuando se crea que surge
que surgen como si pusieras las manos en un río que está corriendo por ahí y llega. Y entonces la vas recogiendo y la vas transformando en sonidos, y evidentemente luego hay la parte de la adoración y de pensar y de quitar y de poner, pero de entrada, si no tiene esa conexión directa como algo muy fresco que está transcurriendo en ese instante y tú lo captas y lo recoges, para mí pues no tiene la fuerza que debería de tener, ¿no? La autenticidad. La segunda obra que se presenta en esta grabación de Cira Hernández se denomina Terra Santa y está basada en poesías de la escritora Alda Merini, con referencia a su desgarrador paso por las instituciones neuropsiquiátricas, y es realmente un alegato hacia todas las personas que sufren de enfermedades esquizofrénicas o digamos de enfermedades mentales. Vean aquí, muy interesante lo que nos comenta Cira Hernández a propósito de esta obra, de las poesías y cómo fue que ella hizo esta música. Realmente para mí fue muy impresionante conocer la poesía de esta mujer, de Alda Merini. Yo no la conocía, me propusieron participar en un proyecto también multidisciplinar, con danza, teatro, en un teatro de Barcelona, y tenía que ser sobre estos poemas de Alda Merini, que yo desconocía. Y para mí fue una impresión tremenda entrar en contacto con ellos, porque efectivamente esta mujer que sufrió en sus carnes y en su mente los estragos de una psiquiatría no quiero decir cruel, pero sí muy dura, que era antiguamente lo que se hacía, los electroshocks, ingresados por cuestiones de depresión o de bipolaridad, muy jovencita. Padeció además dentro y fuera del psiquiátrico abusos, tuvo abortos, algunos provocados, tuvo hijos, se los quitaban, sufrió realmente unas experiencias terribles. Pero sin embargo, dentro de esa dureza, de ese dolor, de esa evidente desesperación que puede haber después de con actos así, ella tenía un profundo sentimiento religioso, vamos a decir, místico, un profundo sentido de la espiritualidad, y entonces abocaba, su poesía tiene un gran poder también de vocación de lo trascendente. Volvemos a Ángel Crespo también. En el dolor, ella reconoce la mirada de lo bello y la salva, y eso la salva.
Prosiguiendo con este podcast, en esta grabación, Cira Hernández también nos presenta una obra que se intitula Fantasía para piano, que fue compuesta en el 2017, cuando el artista Sara Conforti le propuso a Cira Hernández colaborar en el proyecto La Laguiartelie en colaboración con Fragole Celesti y la comunidad de ayuda a mujeres víctimas de abusos, maltratos y violencia. Efectivamente, yo no puedo dejar de ser hija de mi tiempo. Estamos en la época en que estamos, donde desgraciadamente no sé si es que hay más abusos o si hay más violencia en las mujeres, pero sí se denuncia más, sí se habla más de ello. Y yo creo que es justo y necesario que así sea, que se manifieste este aspaviento, este horror frente a estas mujeres que sufren tal nivel de violencia en sus vidas. Y, por supuesto, me siento muy solidaria con ellas. Quien más, quien menos, las mujeres hoy en día sabemos, tenemos historias que contar, pero realmente a mí me parece necesario, y creo que el arte también se tiene que cargar de esos significados, no solamente tiene que ser algo decorativo o exquisito o que evidentemente pues te puede complacer estéticamente, sino que para mí personalmente tiene que haber siempre, o hay, como en la buena literatura, como en todo, pues tiene que servir también para mostrar y ayudar o intentar entender lo que nos pasa y lo que pasa alrededor nuestro. Musicalmente está pues inspirado en el sonido de unas máquinas de coser, porque es como estas mujeres que están en este tratamiento y han sufrido todos estos abusos, pues trabajan porque cosen sus trajes, sus heridas a través de este coser. Ellas pues, hace parte de su terapia y entonces en la música hay este sonido como recurrente de una máquina de coser que va rápida, que está allí como fondo, como también para mí entendido como el destino casi, ¿no? Porque están marcadas por este destino estas mujeres. Entonces es algo que se repite, que está como una constante, es una máquina, es algo que no es humano, pero que es inhumano siempre. El abuso para mí es algo inexplicable como ser humano y entonces es algo que tiene que estar ahí
pero que sin embargo, bueno, ellas a través de eso y de este trabajo consiguen hacer su terapia y salir de esto, de este dolor. Entonces también es salvífico, también es costura en sentido también de arreglar, de coser, de volver a conectar las partes rotas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la intención detrás de esta obra, que efectivamente se hizo pues acompañada además con unos vídeos, había un trabajo también interdisciplinar y con unas actrices y tal. Pero la música es esto, que desvelar pues este sonido, estas máquinas de coser y a la vez la ineluctabilidad casi de este destino implacable que te viene encima, y a la vez a través de este coser también el recuperar y el recoser y el rejuntar las partes rotas, ¿no?, de uno mismo. La última obra de Sir Hernández que se presenta en esta grabación se denomina Don't Forget About That, fue escrita en el 2019 y es una obra que orbita en torno a la figura del escritor italiano Primo Levi con motivo del centenario de su nacimiento. Entonces le pregunté a Sir Hernández que nos comente un poco sus impresiones, cómo fue esto de trabajar una obra en donde las referencias son justamente los textos de Primo Levi y todo lo que tiene que ver con los campos de concentración y las víctimas del nazismo. Sí, efectivamente, este año pasado fue el centenario del nacimiento de Primo Levi. Entonces, también de allí surgió la voluntad de hacer algo
además da la casualidad, las circunstancias que yo conocí a Primo Levi, sabéis que era de Torino, conozco y soy amiga de su hijo desde mi adolescencia y he tenido ocasión de hablar mucho y de ver el dolor que ha habido siempre en esta familia, por supuesto, y que es uno de los casos que ha habido, como sabemos tristemente, de los millones de casos que ha habido del terrible genocidio que hubo con los judíos en Auschwitz y en todas los lager, los campos de concentración alemanes durante el nazismo. Entonces, personalmente me sentía en la obligación de hacer algo. De hecho, se realizó luego pues, también un espectáculo con el recitado de partes del libro Si esto es un hombre, de Se questo è un uomo, y se proyectaron unas películas que eran inéditas, que el Centro Studi Primo Levi me pasó, que es un centro de estudio sobre Primo Levi que está en Turín, muy amablemente me pasó estos vídeos sobre sobre el propio Primo Levi, sobre el campo de concentración, imágenes inéditas que ellos tenían en el archivo de Primo Levi. Y allí, bueno, hay poco más que decir de lo que ya sabemos. Eso es algo que fue terrible, y el título Don't Forget About That es porque a veces en esta vorágine del mundo actual, menos ahora, porque este coronavirus nos está poniendo focos de atención en muchas cosas, pues se está obviando y pasando por alto pues, cosas que no podemos olvidar, y a veces es muy fácil caer pues, en el olvido, ¿no? de lo que el ser humano, dónde puede llegar si lleva al límite ciertas locuras, ciertas ideas sobre ciertos supremacismos que empiezan por lo pequeño y pueden acabar en lo grande, y donde realmente se pierde completamente, donde una civilización como la alemana, que era tan culta, tan elevada, ¿cómo pudo caer en ese terrible, voy a decir error, pero es que es en ese genocidio, en esa barbaridad? Entonces, como una cultura tan elevada, como tan refinada, con pensadores tan exquisitos, con músicos tan grandes, ¿cómo pudo llegar esa cultura a hacer y a cumplir esa aberración? Pues es un toque de alerta, es un recordar, por eso Don't Forget About That, el título, es un recordar que la fragilidad efectivamente del ser humano frente a la voracidad a veces de la voluntad de ser supremacista, de ser sencillamente sentirse superior a otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Y tener derecho a anularle y aniquilarle de la manera más abyecta. Entonces, esta cosa tan salvaje que pasó, pues que tengamos un poco, tenerlo presente, porque desgraciadamente hay generaciones que casi esto estaba olvidado, ¿no? Y entonces era un poco la obligación, y este es el motivo por el que yo me puse en esta tarea, dolorosa, porque fue muy doloroso ponerse en ello. Realmente aquí hay poca luz, pero sin embargo la hay, porque como el propio Primo Levi decía, cuando hay imágenes eh, que se evocan en el texto de Si esto es un hombre, que es uno de los tantos textos que él escribe, tremendas, ¿no? Como cuando, por ejemplo, la madre limpia, lava a los hijos y les da de comer, aun sabiendo que igual mañana se los van a llevar, y dice, ¿qué madre no daría de comer a su hijo aun sabiendo que se lo van a llevar y va a morir el mismo día? Le vas a dar de comer igual. Esta naturaleza humana que está por encima de cualquier mal, que es el amor, pues está por encima de esto. Es lo que nos salvará y es lo que nos ha salvado. Y lo que salvó a muchos de los que se salvaron, y el propio Primo Levi, fue unas redes de solidaridad que se construyeron dentro del propio
el campo de concentración. O sea, es capacidad de ayudarnos entre nosotros, de superar con la entrega, a veces de tu propio ser. Esa es la gran capacidad que tenemos de superar las crisis, y ahora estamos frente a una, ¿no?
Para más información acerca de esta grabación, los invitamos a consultar nuestra página web www.naxosenespañol.com. Ahí encontrarán toda la información acerca de esta grabación Naxos y también algunos sitios útiles como el sitio de la pianista Cira Hernández. No nos dejen de seguir por nuestras redes sociales y los espero en otro podcast de Naxos. Esto es música clásica. Chao.